El aire del salón estaba impregnado del aroma a flores carísimas y champán barato. Mi padre, Robert Monroe, capitán retirado de la Marina, obsesionado con un legado mucho más grande en su mente que en la realidad, estaba de pie con su copa en alto. Su rostro estaba rojo de orgullo, un orgullo reservado exclusivamente para su hijo. Sonrió radiante a los invitados, absorbiendo la atención antes de volver su mirada y la de toda la sala hacia mí. Y un brindis por mi hija Claire, bramó con una sonrisa burlona en los labios. Ella tramitaba papeles para el gobierno. No es tan glamuroso como el trabajo de su hermano, pero alguien tiene que hacerlo. Sus compinches soltaron algunas risitas forzadas. Damas y caballeros, declaró, con la voz impregnada de condescendiente compasión, les presento la vergüenza de la familia. Un silencio denso e incómodo invadió la sala. Fue entonces cuando un hombre en mi mesa, un distinguido invitado de cabello canoso que yo había traído, se puso de pie lentamente. Sus movimientos eran deliberados, sobrios, y atrajeron todas las miradas. Miró más allá de mi padre, que balbuceaba, y me miró directamente. Su voz no era fuerte, pero rompió el silencio con la precisión del bisturí de un cirujano. Disculpe, dijo con un tono de absoluta calma. ¿Es usted la almirante Claire Monroe, la némesis de la señal de llamada? Sin embargo, ese momento de asombrosa incredulidad no empezó con un brindis. Todo empezó 3 semanas antes, alrededor de una mesa de caoba cargada de reglas tácitas. La ocasión era una cena para celebrar el compromiso de mi hermano Mark Monroe, el niño mimado de la familia, que lucía su moderado éxito en ventas corporativas como el uniforme de un general de 4 estrellas. Mi padre estaba presente, relatando el meteórico ascenso de Mark como si hubiera negociado personalmente la paz en Oriente Medio, no solo por haber superado un objetivo trimestral de ventas. Entonces se volvió hacia mí. La calidez de sus ojos se heló al instante. En la boda, dijo en voz baja y conspirativa. Por favor, intenta no aburrir a los invitados hablando de tu papeleo. Es un día para celebrar los verdaderos logros. Sus palabras cayeron como diminutas esquirlas de hielo. No solo oí este insulto, vi todo el libro de cuentas, la feria de ciencias que gané y que él se perdió por el partido de fútbol de Mark, las becas académicas que se descartaron como pasatiempos agradables, los años en que me dijeron que mi camino era menos importante porque era tranquilo, porque era complejo, porque no era el suyo. Sentí una frialdad familiar en el estómago, pero esta vez era diferente. No era resignación, fue determinación, la fría y dura cristalización de una decisión tomada en un instante. Simplemente lo miré y asentí lenta y deliberadamente. Creía que avergonzarme era su deber paternal. No tenía ni idea de que estaba a punto de romper el protocolo social delante de un hombre que conocía el indicativo. Némesis no era solo un apodo, sino la autoridad tras la operación Ancla Profunda. Para entender cómo se derrumbó el mundo de mi padre por una copa de champán barato, hay que entender las dos armadas en las que servimos, la suya y la mía. Para comprender de verdad la desconexión, el abismo entre la persona que mi familia veía y la persona que yo realmente era, hay que remontarse 2 años antes de la boda. Era una sofocante tarde de julio, con el aire impregnado del olor a propano y del ego de mi padre. Toda la familia estaba reunida para una barbacoa en el jardín, un evento supuestamente para el 4 de julio, pero que en realidad era una coronación. Mi hermano Mark acababa de ser ascendido a vicepresidente regional de ventas, un título del que mi padre hablaba en voz baja y reverente, como si Mark hubiera sido nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto. Se quedó junto a la parrilla, con pinzas en una mano y cerveza en la otra, pontificando sobre el brillante futuro de Mark. De esto se trata el legado de Monroe, anunció a cualquiera que quisiera escucharlo. Un liderazgo que deja huella en el mundo. Mi hijo es un líder nato. Observé desde la periferia, sintiéndome como un dignatario extranjero observando una extraña costumbre local. Estaba en casa con un inusual permiso de 48 horas, todavía intentando relajarme tras un despliegue de 6 meses en el Golfo Pérsico. El ruido informal de los suburbios me resultaba extraño después de la tranquilidad disciplinada de un buque de guerra. Decidí intentarlo una vez más para cortar distancias. Esperé a que la conversación se calmara y me acerqué a mi padre. Papá, empecé con la voz temblorosa en el aire festivo. De hecho, tengo noticias propias. Me han seleccionado para el mando. Me asignan un grupo de ataque de portaaviones. Por un instante fugaz creí ver un destello en sus ojos, una chispa de orgullo,
Quizás debería haberlo pensado mejor. Parpadeó y desapareció. Me dio una palmadita distraída en el brazo, mientras sus ojos ya escudriñaban el patio en busca de alguien más importante con quien hablar. «Qué bien, cariño», dijo, con la misma cortesía despreocupada que me había dado toda la vida. «Más tiempo en el mar, ¿eh? Intenta encontrar un buen marido por ahí». Y dicho esto, se dio la vuelta, dejándome allí plantada con el logro monumental que definió mi carrera convertido en cenizas. No fue solo la despreocupación, fue la casual redirección a mi estado civil, como si el mando de 12 buques de guerra y 10.000 efectivos fuera solo un pasatiempo solitario del que necesitaba crecer. Más tarde, mientras picoteaba un plato de ensalada de papas, mi madre, Eleanor, una mujer que consideraba la paz familiar como una frágil tregua que jamás debía romperse por la incomodidad de la verdad, me acorraló junto al cobertizo. Me puso una mano suave en el brazo. Su rostro era una máscara de compasión ensayada. «Claire, ya sabes cómo es tu padre», susurró, como si los vecinos pudieran oír su leve rebeldía. «La vida de Mark está aquí en tierra, es más real para él. Simplemente déjalo tener esto». Era su mantra, la frase que había permitido 2 décadas de inequidad. «Déjalo tener esto. Que tu padre se sienta orgulloso, no causes problemas». Ella fue la discreta y modesta artífice de mi invisibilidad. Sonrió, una sonrisa triste y cansada. «No te preocupes, Clerical Claire», dijo, usando el apodo burlón que la familia usaba para mi trabajo de inteligencia altamente clasificado. «Sabes que te queremos». Sentí una profunda sensación de aislamiento, más completa que nunca en medio del océano. Ahora compara ese patio trasero ruidoso y soleado con la realidad de mi mundo. Imagina una habitación en lo profundo del corazón de acero del USS Gerald R. Ford, un lugar sin ventanas ni sonido, salvo el zumbido sordo y omnipresente de la electrónica de vanguardia. La única luz proviene del frío resplandor azul de 2 docenas de pantallas tácticas que se reflejan en los ojos de los hombres y mujeres más concentrados que jamás conocerás. Este era mi puente de mando. Aquí era donde no era la Clerical Claire, aquí era donde era yo misma. Estábamos en medio de un ejercicio de libertad de navegación en el mar de China Meridional, un delicado y peligroso ballet diseñado para imponer el derecho internacional. El aire estaba cargado de una tensión controlada que me resultaba más reconfortante que cualquier barbacoa familiar. De repente, una voz rompió el silencio. «Señora, el Viper 1 tiene un bogey en el radar rumbo 0 Niner 5. Es un destructor de aviones y no responde a las llamadas». Mi teniente de bandera, un comandante 15 años mayor que yo, dio la noticia sin el menor rastro de pánico. Mis ojos estaban fijos en la trama táctica principal, observando cómo el inoportuno icono rojo se acercaba a nuestro corredor de tránsito. Esta era la prueba. Este era el momento en que un movimiento en falso, una palabra equivocada, podía escalar a un incidente internacional. Presioné el micrófono con voz tranquila y serena. «Víbora 1, confirme que tiene una identificación positiva del escarabajo. No se desvíe del corredor de tránsito preestablecido». «Confirme». La respuesta fue inmediata. «Confirmado. Némesis». El teniente se volvió hacia mí. «Señora, Singpak está al teléfono exigiendo una actualización del estado del destructor de planes». La presión era inmensa. Un almirante de flota estaba al teléfono pidiendo respuestas que yo aún no tenía. Pero el pánico es un lujo que un comandante no puede permitirse. Analicé la trama, la intrincada combinación de recursos y amenazas, y vi la solución. «Dile a Singpak que Némesis está en posición y al mando», dije, sin que mi voz diera pie a debate. «Mantenemos la postura de desescalada según el protocolo. No me dejaré provocar». Durante 10 minutos, el silencio en la sala fue absoluto mientras el destructor chino nos seguía de cerca, un fantasma de acero poniendo a prueba nuestra determinación. Entonces, tan rápido como apareció, se desintegró y giró hacia casa. Un suspiro colectivo y silencioso de alivio recorrió el puente. Mi teniente me miró. Un pequeño gesto de profundo respeto fue su único comentario. En esa habitación silenciosa, rodeada de profesionales que confiaron sus vidas a mi criterio, me sentí más a gusto que nunca en la casa donde crecí. Durante años había intentado hablar su lenguaje de emoción y aprobación, pero mi familia solo respeta el lenguaje de la jerarquía. Decidí que, en la boda de Mark, por fin les hablaría en el único idioma que realmente entendían, el rango.
Tras desvanecerse el vacío de aquella cena de compromiso, lo sustituyó algo nuevo, algo frío, claro y preciso. Me senté en mi oficina del Pentágono, en un ambiente estéril y silencioso, un antídoto bienvenido para el caos emocional de mi familia. Durante años intenté resolver un problema del corazón con la emoción, y durante años fracasé. Mirando la terminal segura de mi escritorio, un lugar de datos y estrategia, me di cuenta de que había estado usando las herramientas equivocadas todo el tiempo. El objetivo ya no era ganarme su afecto, era corregir el historial. Esto no sería un acto de venganza, sería una corrección de estatus realizada en un foro público donde los hechos no se podían negar. La boda, el escenario cuidadosamente construido por mi padre para la gloria de mi hermano, se convertiría en mi teatro de operaciones. Mi estrategia era simple y puramente procedimental. La invitación me otorgaba un acompañante, y sabía que mi padre esperaba que llevara una cita anónima a la que pudiera despedir fácilmente. Ya había presumido de que sus antiguos compañeros de la Marina estarían allí, toda una cohorte de capitanes y comandantes retirados que aún lo consideraban su líder carismático. Para romper esa fortaleza de nostalgia no podía llevar a un amigo, tenía que llevar a una autoridad tan intachable que su sola presencia obligara a recalibrar toda su visión del mundo. Mis dedos revoloteaban sobre mi directorio seguro. Solo había un nombre que me convencía. Iba a llamar a mi mentor, el único hombre que conocía a fondo mi trabajo clasificado. Invitaría al vicealmirante Marcus Phillips, un oficial legendario y condecorado que había supervisado personalmente mis operaciones clandestinas en el Golfo Pérsico. Era un hombre que se había ganado sus 3 estrellas con determinación e inteligencia, no con fanfarronería, y sentía un desprecio discreto pero profundo por los oficiales obsesionados con el legado, como mi padre. Conocía mis capacidades, conocía mi indicativo y, lo más importante, conocía la verdad. Era el verificador de hechos perfecto e innegable. Respiré hondo y tomé la decisión. Cuando respondió mantuve la voz formal. Marcus, le dije, sé que esto es muy poco convencional, pero me honraría enormemente que asistieras a la boda de mi hermano como mi invitado. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, un silencio cargado de comprensión tácita. Sabía exactamente a qué me refería y por qué. Claire, dijo finalmente con un toque de calidez en su tono profesional. Será un privilegio, envíame los detalles. La trampa estaba preparada, no con un chisme, sino con una inscripción formal en la lista de invitados. El "por favor responde" se confirmó a través de un canal seguro. Mi padre estaba encantado. Por fin llevaba a un hombre a un evento familiar. No tenía ni idea de que estaba a punto de presentarse ante una autoridad militar con la que solo podía soñar, y que este invitado no estaba allí por mí, estaba allí por él. El salón de baile del histórico club de campo era un monumento a las aspiraciones de mi padre. Todo mármol pulido, candelabros de lujo y el aroma sofocante de la elegancia manufacturada. Se movía entre la multitud como un rey en su corte, con sus galas de capitán retirado. De alguna manera, brillaban con más intensidad en su mente que en su uniforme. Estaba en su salsa, deleitando a sus viejos camaradas de la Marina con historias que se volvían más heroicas con cada relato. Me senté a la mesa como una isla tranquila en su mar de autocomplacencia con mi invitado. Al presentarlo, mi padre le dio un rápido apretón de manos con desdén. «Marcus», dijo, dándose la vuelta. «Qué bien que hayas venido, Claire. ¿Estás haciendo trámites con ella en Washington, D.C.?» El almirante Phillips simplemente esbozó una leve sonrisa de complicidad. «Algo así», respondió con un leve tono de diversión. Mi padre vio a un burócrata anodino con un traje a medida. No tenía ni idea de que le estaba estrechando la mano al hombre que presidía el Consejo Nacional de Inteligencia, un hombre cuyas palabras con serenidad podían mover flotas y autorizar operaciones que jamás se materializaron. Él veía a mi acompañante como un simple detalle más en la gran celebración de su hijo, el niño de oro, Mark. La ironía era una corriente que zumbaba bajo la superficie, un preludio de la tormenta que se avecinaba. Finalmente llegó el momento. Mi padre, eufórico por el champán y la adoración, tomó el micrófono. El tintineo de los cubiertos se apagó. Se lanzó a un brindis expresivo y difuso por mi hermano, pintando la imagen de un titán corporativo, un líder de hombres,
un verdadero heredero del apellido Monroe. Habló del empuje inquebrantable y la brillantez estratégica de Mark de una manera que hizo que una conferencia regional de ventas pareciera la batalla de Midway. Los elogios eran tan densos, tan empalagosos, que casi te ahogabas en ellos. Lo observé, mi rostro, una máscara cuidadosamente compuesta de cortés interés. En mi interior solo sentía una profunda sensación de desapego, como un analista observando la llegada de los últimos datos predecibles. Entonces, como ya sabía qué haría, giró. Su mirada recorrió a la multitud y se posó en mí. Su tono cambió a uno de teatral compasión condescendiente, y un brindis por mi hija Claire. Resonó, el micrófono llevando su voz a cada rincón de la opulenta sala. Ella trafica para el gobierno. No es tan glamoroso como el trabajo de su hermano, pero alguien tiene que hacerlo. Algunos de sus amigos rieron entre dientes al oír la pregunta. «Damas y caballeros», declaró, levantando su copa en un gesto burlón, «les presento la vergüenza de la familia». El silencio que siguió fue denso e inmediato, pero esta vez fue diferente, se rompió. El vicealmirante Marcus Phillips se levantó de su silla. No se levantó rápidamente, se levantó con una gravedad deliberada e innegable que atrajo la atención de toda la sala. Ya no era un invitado anónimo, era una presencia. Miró más allá de mi padre, quien aún disfrutaba de su propia broma cruel, y sus ojos se encontraron con los míos. Su voz, al hablar, era tranquila, clara y cargada de absoluta autoridad. «Disculpe», dijo, «¿es usted la almirante Claire Monroe?» Indicativo de llamada, Némesis. El nombre Némesis cayó en el centro del círculo de amigos de mi padre como una granada. Sus tenedores se congelaron a medio camino de sus bocas. Vi palidecer a un capitán retirado, un hombre llamado Bill. Todos eran marinos. Leyeron los informes de inteligencia. Habían oído los rumores de un comandante fantasma, un brillante estratega tras el asombroso éxito de la operación altamente clasificada Ancla Profunda. Némesis era una leyenda en la comunidad de inteligencia, y mi padre acababa de llamarla la vergüenza de la familia. Dejé que el silencio se prolongara un instante más, saboreando la exquisita y agonizante tensión. Entonces sostuve la mirada del almirante y observé la sala de rostros atónitos. «Sí, almirante Phillips», dije con voz firme, «lo soy». La palabra almirante resonó en el salón de baile. No era solo un título, era una declaración de rango que me colocaba en una estratosfera distinta a la de mi padre y todos sus amigos. Era una jerarquía que entendían a la perfección. Observé cómo años de protocolo militar, sepultados bajo décadas de retiro, volvían a su lugar. Hombres de 70 y tantos años enderezaron instintivamente la postura. El capitán Bill, cuyo rostro se había puesto pálido, le susurró en voz alta al hombre a su lado. 4 estrellas. Dios mío, es un almirante. El respeto que mi padre había atesorado toda su vida. La diferencia que exigía se transfirió de repente irrevocablemente a mí. El rostro de mi padre simplemente se desmoronó. Su tez petulante y rubicunda se tornó de un blanco fantasmal. La sonrisa burlona se evaporó, reemplazada por una expresión de asombro puro e incomprensible. Se llevó la copa de champán a los labios, pero le temblaba la mano. Balbuceó, ahogándose en la validación que había pasado toda una vida negando. Yo, públicamente destrozado por el mismo sistema de honor que decía reverenciar. Se desplomó en su silla, un rey repentinamente depuesto en su propia corte, y Mark, el novio, el niño de oro, simplemente permaneció allí, perdido e irrelevante, la estrella de su propia boda, reducido a un extra olvidado en un drama que nunca supo que existía. Mi padre se había pasado la vida entera sermoneándome sobre la importancia del rango. Al final solo le bastaron 2 palabras para saber quién estaba al mando. El resultado no fue ruidoso, pero fue rotundo. El brindis había terminado. El micrófono volvió a su soporte, pero la onda expansiva persistió en el opulento salón de baile. Mi padre no pronunció palabra alguna durante el resto de la noche. Se convirtió en un fantasma en la celebración de su propio hijo. Un hombre vacío, una figura perdida en una habitación que de repente ya no era suya. Simplemente se quedó allí sentado, mirando su costilla a medio comer, un capitán retirado que había sido pública e irrevocablemente relegado a un segundo plano. Mi hermano Mark parecía completamente perdido, un niño dorado cuyo brillo se había visto empañado por una verdad que no podía comprender.
El poder en la sala había cambiado, su centro gravitacional se había trasladado de la mesa de mi padre directamente a la mía. Sus viejos compañeros de la marina, hombres que conocía de toda la vida, no fueron a consolarlo. Uno a uno se acercaron a mi mesa, con un semblante completamente transformado. Las sonrisas familiares y efusivas habían desaparecido, sustituidas por una rígida deferencia formal. No se acercaron con familiaridad, se acercaron con cautela. Almirante, dijo uno de ellos, extendiendo la mano, pero esperando a que yo la aceptara primero. Es un honor. No me preguntaron qué hacía ni dónde serví. Sabían que no tenían autorización para preguntar y yo no la tenía para decírselo. Fui cortés, pero distante, y acepté sus respetos con un gesto cortés. Mi misión estaba cumplida. El almirante Phillips y yo nos marchamos temprano, escabulléndonos al fresco aire nocturno, dejando atrás los restos de la visión del mundo de mi padre. Esa noche fue un punto de inflexión. Un año después, el mundo de aquella boda parecía un país lejano y extranjero. Mi nueva realidad era una sala de reuniones segura e insonorizada en las profundidades del Pentágono, un lugar conocido simplemente como el tanque. Me encontraba a la cabecera de una enorme mesa de caoba pulida, con el peso de mi posición de familiar comodidad. Mi cargo ahora era subjefe de operaciones navales para la Guerra de la Información. Los hombres y mujeres sentados alrededor de la mesa no eran amigos de la familia obligados a estar allí. Eran el secretario de la Marina, el jefe del Estado Mayor Conjunto y los directores de las agencias de inteligencia más importantes del país. Este era mi círculo ahora, esta era mi verdadera familia, una familia forjada no por la sangre ni la obligación, sino por la competencia, el respeto mutuo y la carga compartida de una inmensa responsabilidad. Aquí mis palabras tenían peso, mi análisis moldeaba la política, mis mandos dirigían activos en todo el mundo, no había necesidad de grandilocuencias ni discursos pretenciosos. El respeto en esta sala no se exigía, se ganaba minuto a minuto, decisión tras decisión. La intensidad serena y concentrada de estas sesiones informativas se sentía más como en casa que cualquier cena familiar caótica. Este era el legado que había estado construyendo en silencio durante 2 décadas, un mundo alejado de las barbacoas en el patio y los brindis condescendientes. Era un mundo que mi padre jamás podría imaginar, y mucho menos entrar. Por fin había encontrado un lugar donde no era invisible, era esencial. En medio de una sesión informativa sobre la preparación de la flota en el Pacífico, mi teléfono personal en silencio vibró sobre la mesa junto a mis documentos clasificados. Miré la pantalla. Era un mensaje de un número del que no había tenido noticias en casi un año. Era de mi padre. Lo abrí con el rostro impasible. Claire, decía el mensaje, tu madre y yo te vimos en las noticias. Nos gustaría verte. No hubo ninguna disculpa ni reconocimiento por los años de despido. Fue simplemente una citación surgida de mi recién adquirido estatus público. Era lo más cerca que estaba de admitir que se había equivocado. Miré las palabras, sin sentir nada, ni rabia, ni triunfo, ni siquiera tristeza. Eran solo datos. El viejo libro de cuentas, el que había guardado en mi cabeza durante tanto tiempo con su interminable lista de desaires e injusticias, finalmente estaba cerrado. Su aprobación ya no era una variable en mi ecuación. Mantuve el pulgar sobre el mensaje un buen rato. Luego simplemente lo deslicé y pulsé archivar. Mi paz ya no era suya para darla ni quitarla. Coloqué el teléfono boca abajo y volví a concentrarme en la información clasificada que tenía adelante, en el mundo al que realmente pertenecía. Mi padre creía que un legado era un nombre que te daban. Aprendí que un verdadero legado es un título que se gana en silencio y se reconoce en público. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes se niegan a verla, comparte tu historia abajo. En esta comunidad, tu experiencia siempre es reconocida.